Hermanos, yo los invito para que consideremos algunas cosas en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, pues gracias al Señor, no sé, algunos de pronto han oído de la asamblea que nos congregamos, es la asamblea de Centro Bíblico. El Señor me ha dado la oportunidad, el privilegio de poder servirle allí. Nosotros somos de las mismas tierras de donde es el hermano Francisco y hace unos 7 años estamos aquí. El Señor nos permite llegar al ministerio, pero entonces nos congregamos en la asamblea en Itagüí, y allí el Señor me permite servirle también en la predicación de su palabra. Y yo estaba echando memoria y yo creo que muy pocas veces he predicado sobre o he compartido la palabra sobre el Evangelio de San Mateo. Y entonces cuando el hermano me dijo, sí hermano, bienvenido a mi casa, pero también queremos que cuando llegue a la asamblea, queremos que también nos comparta la palabra, yo me llené de susto, porque para mí son todos nuevos y también es una asamblea más numerosa que la que tenemos en Itagüí. Entonces son cosas que generan cierto temor, pero con nosotros está el Espíritu Santo y vamos a tener la oportunidad de escuchar su voz en esta mañana. Entramos en el Evangelio de San Mateo y entonces vamos a ir al capítulo 1 y los invito para que vamos como mirando así. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, yo me voy a guiar así como por los subtítulos para apuntar algunas cositas, y luego vamos a llegar a un capítulo en el que nos vamos a detener para lo que es el mensaje en esta mañana. El capítulo 1, el escritor comienza hablando de la genealogía del Señor Jesucristo y es distinto cada evangelista. Marcos no hace un recuento desde dónde viene el Señor, pero el Evangelio de Lucas trata de dónde viene el Señor Jesús, y entonces Mateo dice es que Él viene desde, el Evangelio de San Mateo dice es que Él viene desde Abraham. Y el Evangelio de Lucas dice es que Él viene desde Adán. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan nos dice, pero es que Él no viene ni desde Abraham ni desde Adán, sino que Él es Dios eterno y Él ha existido desde siempre y por siempre, desde tiempos que no caben en nuestra mente. Y entonces el escritor del Evangelio de Mateo comienza a decir desde dónde comienza el Señor, y el versículo 18 del capítulo 1 anuncia su nacimiento. Hay unas palabras en el Evangelio de San Juan que son muy bonitas, yo me deleito en leerlas, y son las palabras que dicen los primeros versículos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. No habla muchas cosas el Evangelio de San Juan, pero Mateo sí describe como el proceso que tuvo que pasar el Señor Jesús, y entonces para convertirse en un ser humano. De eso nos han estado hablando un poco esta mañana en la cena del Señor. Y llegamos al capítulo 2, hay una adoración especial al Señor Jesucristo, y el capítulo 2, versículo 13 en adelante, hace un recuento como de todo ese proceso que tuvo que pasar. Llega el capítulo 3 y nos habla de su bautismo. Él ya está mayor, y entonces el Señor Jesús, como un ser humano que quiere ser obediente al Señor, comienza el proceso de obedecer, e incluso hasta en el aspecto de el bautismo, para lo que Juan le dice, venga, es que yo necesito que tú me bautices a mí, y usted viene para que yo lo bautice a usted. Juan entendía que él era el Mesías, y Juan nos dice de él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dice, en otras palabras, es que el que viene detrás, él es
más grande que yo porque era primero que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. No me considero digno de ser ni siquiera su esclavo. No me considero ni tan digno de poderme acercar a sus pies y desatarle la correa de su calzado. Él es más grande. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Era la forma en que veía Juan el Bautista al Señor. Y Jesús, para que se cumpliera toda justicia, viene a Él para ser bautizado. Y el capítulo, el mismo capítulo 3, el versículo 10, el versículo 13 nos habla de esto, y el versículo, el capítulo 4 comienza, digamos así, en su proceso de los inicios de su ministerio, las grandes luchas que tuvo que emprender nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17, 4:17, estoy avanzando así para llegar a un versículo al que quiero llegar. El Señor Jesús comenzó a predicar, comenzó su ministerio. Y yo quiero leer esos dos versículos, el 17, Mateo capítulo 4, 17 y versículo 23. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo quiero, hermanos, que notemos una cosa aquí, y es que Jesús hace dos cosas. Una es, predicaba el evangelio del reino, y la segunda es, y sanaba. Tengan en cuenta ese detalle porque vamos a hablar un poquito sobre eso. El capítulo 5 comienza el precioso sermón del monte, y ese se va hasta el capítulo 7, y lleguemos ahora al capítulo 8. El capítulo 8 comienza, digamos, de alguna manera la vida práctica del Señor Jesús. Él comienza a recorrer lugares y lugares, y por donde quiera que pasa se vuelve más famoso, se vuelve mucho más famoso, porque está ofreciéndole a los seres humanos que tiene a su alrededor algo que ellos están necesitando. Y entonces continúa el capítulo 8, el versículo 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y eso lo hace popular. Luego llega al versículo 5, 8, 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Y Jesús accede a ir a sanar a aquel siervo. Y continúa el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, en la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, salían feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y Jesús hace algo por esas personas que están endemoniadas. Miren lo que yo quiero compartir, hermanos, con ustedes. Jesús está interviniendo en las necesidades que tiene el ser humano. Va pasando, y por donde va pasando va ayudando a cada persona que tiene una necesidad. Y entonces a su paso encontramos leprosos, encontramos paralíticos, encontramos endemoniados, encontramos en el capítulo 9, versículo 1, otro paralítico, en el versículo, en el capítulo 9, versículo 18, encuentra una persona que tiene una hija que acaba de morir. El versículo 27 dice que se encuentra ahora con dos ciegos. Y el Señor Jesucristo está a todos dándoles algo especial.
dándole respuesta a sus necesidades. Y yo por mucho tiempo, hermanos, pensaba qué bacano que el Señor Jesucristo, al principio de mi vida cristiana, yo pensaba que qué bueno que el Señor Jesucristo todavía estuviera aquí para que hiciera de ese tipo de cosas por tantas personas. Pero ¿saben una cosa? Llegué al versículo 36 y ahora sí me quiero detener ahí. El 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Otra vez repite casi las mismas palabras que ya leímos en el capítulo 3, pero oigan lo que dice: las recorría haciendo ¿qué? ¿Están conmigo? Yo escucho a muchos diciendo la palabra sanando. Leemos el versículo otra vez. La recorría haciendo ¿qué? Enseñando, enseñando y también sanando, predicando y sanando. Porque ahí es donde está la verdadera esencia de lo que Jesús vino a este mundo a hacer. Y la gente pensó, y muchos pensaron, y aún hoy muchos creen, que si vienen a Jesús, basta con que tengan lo que ellos necesitan, que normalmente en un mundo tan acabado y destruido como en el que estamos, casi todos clamamos porque se nos solucionen los problemas. Pero la gente no veía que Jesús estaba enseñando, pero a su paso teniendo misericordia de las personas. Y entonces el versículo 36 dice: al ver las multitudes, al ver las multitudes. Una palabra que parece sencilla, pero fue un momento en el que el Señor Jesús, seguramente rodeado de tanta gente, por un momento, más que ver con los ojos solamente físicos, vio sus necesidades espirituales. Al ver las multitudes, aquellos ojos con los que hoy necesitamos los creyentes mirar a las multitudes, estaba Jesús en ese momento mirándolos. Porque necesitamos, hermanos, que el Señor nos dé ese tipo de ojos para mirar a las multitudes. Porque tú vas en el metro, los que montan metro, tú vas en tu auto o en tu moto o vas en el bus y ves todos los días multitudes, pero quizás solamente los vemos con nuestros ojos físicos. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros, por la gracia del Señor, desde que llegamos al ministerio, el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Pero hay una cosa especial: quienes conocen el transmisor, y yo los invito para que cuando quieran pueden ir al transmisor de la emisora. Todos son bienvenidos allá a la casa donde yo vivo. Ustedes de allí pueden ver a Medellín, gran parte de Medellín. Y entonces el Señor puso en nosotros un sentir, y es de alguna manera intervenir en que muchas personas oigan el evangelio. Y entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que por lo menos lo que tiene que ver con la emisora esté funcionando siempre. Pero aparte de eso, que nosotros podamos ser una luz para esta ciudad. Y el Señor puso en nuestros corazones el visitar a los habitantes de calle. Y tenemos un ministerio que no es pues gran cosa a nuestros ojos, pero dentro de lo posible estamos con ellos. Y cada vez que venimos nos encontramos con gente que tiene distintas necesidades. Y algunos, cuando les hablamos de Cristo y les decimos del amor de Jesús, algunos de ellos han dicho así de una: no, Jesús no me ama. Y se les llenan de agua los ojos y se van.
Y me doy cuenta que la necesidad principal que ellos tienen, amados hermanos, no es solamente de un hogar, no es solamente de amor en una casa. Las necesidades que ellos tienen no es solamente de un lugar donde dormir o de la comida que nosotros a veces les traemos. La necesidad que ellos tienen no es esa. La necesidad que ellos tienen realmente es de Jesús en sus corazones. Porque cuando yo conocí a Jesús, todas mis necesidades espirituales desaparecieron y Él llenó mi corazón. Y yo quiero que ellos y cada persona con la que yo tengo la oportunidad de compartir pueda transmitirle que Jesús sí llena la vida de todo aquel que cree. Y entonces Jesús ve las multitudes y da un paso más. ¿Y cuál es? El que dice, tuvo compasión de ellas. Y es muy posible que nosotros pasemos rodeados de un montón de gente y sí veamos sus necesidades, pero lo que a veces no tenemos es este siguiente paso, tener compasión de ellas. Tener compasión de ellas. Y entonces yo creo que lo que nos dice el versículo 37 es clave. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lo que hay en estos versículos es lo que yo consideraría en el siguiente versículo, el versículo 38. Y si alguien ha leído otra petición del Señor Jesús, yo les pido que me la digan porque prácticamente me quedé asombrado como de ver al Señor Jesús haciendo una petición de oración. Así como los hermanos ahorita hicieron oración por otros hermanos, aquí está Jesús diciéndole a sus discípulos, muchachos, tengo una petición de oración. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se reporta, si alguien levanta la mano y me dice, sí, hay otra petición del Señor Jesús, yo le quiero escucharla, hermano, bien pueda. Sí. Esa es una oración directa del Señor Jesús al Padre, ¿sí? Y sí es una petición que Él tiene, pero así como que vengan, sí, el Señor Jesús le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, pero le está diciendo, vayan y oren. Pero aquí el Señor Jesús les está diciendo, venga, yo veo una multitud de gente que tiene tantas necesidades, unámonos en oración por ellos. Y el Evangelio de Mateo no nos especifica qué fue lo que pasó en esos momentos, pero leemos, hermanos, el Evangelio de Lucas. Movámonos de allí al Evangelio de Lucas y allí pasa algo muy especial, hermanos, en el capítulo 6. Es la misma escena, es el mismo momento, pero lo que dice el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, el versículo 12, es: en aquellos días el Señor fue al monte a orar. ¿Y qué hizo? Y pasó la noche orando. Es este mismo momento cuando el Señor le dice a los discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él inmediatamente hace algo con esa necesidad. Entonces no es de esas necesidades que nosotros apuntamos por ahí. El hermanito fulanito tiene una necesidad y nosotros la apuntamos y ahí quedó en la agenda. A mí me pasa, hermanos, yo no estoy hablando de ustedes. Es más, me encuentro después a los hermanos, hermano, gracias por orar por mí. Hasta ahorita que me lo decís, yo no les digo eso, pero el Señor Jesús se va al monte a orar y pasa la noche orando. Yo creo que yo no he pasado en mis años de creyente una noche orando por las necesidades de los perdidos.
y para vergüenza lo digo. Pero el Señor Jesús toma acciones en el asunto. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de ellos. Y quizá nosotros no hemos hecho mucho al respecto. Y no hablo de ustedes, hermanos. Si el Señor le está tocando, lo invito para que piensen en ello, hermanos. Pero quizá yo no he hecho mucho al respecto. Es porque no he tenido compasión de ellos. Es porque me parece normal la vida que viven. Es porque me parece que incluso me he encontrado con creyentes y personas que dicen es que cada cual es dueño y responsable de sus propios actos. Y cada quien paga las consecuencias de sus mismas decisiones. Pero no, el Señor Jesús pasa la noche orando. ¿Y saben qué es lo que pasa la noche orando? ¿Cuál es el fin de que el Señor Jesús pase la noche orando? Está rogándole al Padre que envíe obreros a su mies. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. El Señor dice aquí un detalle. Después subió al monte. Es ese mismo monte, es la misma escena donde él pasó la noche orando. Y dice la palabra de Dios, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. El resultado de aquella petición de oración, de aquella noche orando, es que él tiene ahora un grupo de personas. Y volvemos a Mateo capítulo 10, y entonces el capítulo 10, entonces llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus. Y el versículo 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la instrucción que les da? Vean, el orden es el siguiente. Pide oración, va y ora. Después de orar y pasar la noche orando, escoge a 12. Luego toma esos 12 y Marcos dice, los escogió para que estuvieran con él. Y después de que estuvieron con él, los envía a predicar. Y luego les dice con claridad qué es incluso lo que tienen que decir. Lo que tienen que decir es: predicad diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Versículo 6. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. A mí me asombra porque el Señor Jesús es maravilloso en lo que hace. Primero fue un ejemplo. Primero predicó y les predicaba y hacía algo por ellos, y ahora le dice a los discípulos, primero prediquen y después si pueden hacer algo por ellos, háganlo. De gracia recibisteis, de gracia dad. Y los discípulos toman ese mensaje y el Señor les dice, bueno, y ahora, ¿qué necesitan?
¿Qué necesitan para ir a llevar a cabo lo que les estoy mandando? Y el Señor les dice que ¿qué tienen que llevar? Nada. Porque lo que tenían que llevar ya se los entregó. Porque lo que tenían que llevar ya les dijo que era lo que tenían que llevar. ¿Qué era, hermanos? La palabra. Era la palabra. Lo que habían recibido de gracia. Para esos que andamos pensando que es que, ay, yo sí quisiera tener un ministerio y llevar el evangelio, pero yo primero necesito una platica para… No, el Señor dice no. No, y si usted está pensando que primero, entonces lo primero que tengo que hacer es pensionarme y cuando ya tenga asegurado mi futuro ahí, entonces ahí sí voy a… No. Hermanos, yo no quiero ofenderlos, yo quiero predicar la palabra de Dios esta mañana. Yo no quiero herirlos y que ustedes se lleven esa mala imagen de mí, hermanos, pero si se la van a llevar, que sea con la palabra de Dios, hermanos. Porque la única cosa que el Señor dijo fue, id, id. Aquí el Señor les dice a los discípulos, rueguen al Señor de la mies y envíe obreras que el Señor envíe obreros a su mies. Y los limita de alguna manera a ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Él continúa su vida y llega al fin de su vida terrenal y luego se va a ir al cielo de donde fue tomado, el Señor otra vez, ahora ya no tira una petición de oración. Ahora Él dice, imperativamente dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. La mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces vale la pena preguntar, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos varias cosas, hermano. Sí necesitamos varias cosas y no es plata. Mateo 28. Mateo 28. El versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? O sea, ¿qué le está diciendo allí? Yo tengo toda autoridad. Yo tengo toda autoridad. Yo soy aquí yo soy el que manda. Aquí yo soy el que manda. Por tanto, id. Ay, hermanos, cuando yo era un niño, yo me crié en esos hogares donde sí, si decían id, es id. Eso ahorita que me contestan los niños míos, ahorita, pa. No, en mi casa no era así. Palabra id era id. Porque mi papá hablaba como quien tiene autoridad, pero aquí la tenía. Aquí tenía su autoridad. Pero nosotros vemos a Jesús que nos dice id. Y a veces no reaccionamos siquiera. Porque estamos ocupados. Es que, hermano, yo tengo tanto que hacer esta semana. Hermanos, que no, yo he bregado, pero no he podido. ¿Saben qué dicen algunos? Es que, no, hermano, yo no voy a poner a decir un montón de cosas donde me va el tiempo. Vamos a la palabra más bien, a la palabra de Dios. Por tanto, id. Lo único que necesitamos aquí, como primera cosa, es obediencia. Obediencia.
Obedecer es lo primero que necesitamos para hacer aquello a lo que Jesús nos dijo, id. Y tenemos ejemplos muy bonitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba normal en un día normal persiguiendo cristianos, que era para lo que él se había entrenado, para lo que él lo habían preparado, perseguir cristianos y azotarlos y hasta matarlos, como lo hizo con Esteban, y un día se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, no más, Pablo, no más, no más. Ahora te he preparado para otra cosa. Yo los invito para que leamos ahí en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. Ustedes se saben la historia, pero el versículo 15 dice, con razón no me daba, estoy en Lucas. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice la palabra de Dios. Y el Señor le dijo, está hablando a otra persona y le dice, vaya, visite a Pablo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces él fue el 17 dice que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Y enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Yo creo que es ahí donde nosotros no estamos llegando, porque conocemos, nos bautizamos. Y yo estoy hablando de algunos, quiera el Señor que toda esta congregación sea un montón de siervos y obreros activos en el ministerio del evangelismo y la predicación. Pero si no, yo creo que lo que hacemos es, conocemos, vamos a la iglesia y nos sentamos. No es eso solamente para lo que nos llamó Cristo. Es muy bonito disfrutar la comunión entre los hermanos. Es muy bueno cuando te abrazan, cuando te dicen Dios te bendiga. Pero el llamado principal es id y predicad el evangelio. Id y predicad el evangelio. Y Pablo no se demora en eso. Incluso, ¿hay alguno aquí que tenga la Nueva Traducción Viviente? Por favor, si hay alguno. Bueno. Por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el 1. Yo, Pablo, soy un esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia. Yo fui elegido para esto, es que para lo que soy enviado es para esto. Él tenía claro que no había otra misión en su vida, sino que fue elegido por Dios para eso. Él tenía claro eso. Incluso el versículo 2, por favor. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue el descendiente del rey David. Esa es la buena noticia que yo tengo que llevar. Porque ir y predicar el evangelio no es ir a hablarle a la gente de mí, ni es ir a hablarle de la congregación a la que yo asisto. No, el evangelio no es una religión. El evangelio no es una idea, una filosofía, no es algo que se le ocurrió a alguien. El evangelio es una persona. El evangelio es una persona y se llama Jesucristo.
es ir a proclamar que Jesucristo es el Señor. Ustedes lo tienen ahí en un texto por ahí por donde está el hermano Francisco, me alegró ver ese texto ahí. ¿Qué dice hermano Francisco en voz alta y de trompeta? ¿Cuál es el evangelio del Señor Jesucristo? Yo creo que está subrayado, es por o estar leyendo el que no es. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, no es una cosa tan complicada para esos que están pensando, ¿y yo qué digo? Yo quisiera hablar de Cristo, pero ¿qué digo? Dígale a la gente que Cristo murió por sus pecados. Él murió por los míos y ahora quieres informarte que murió por los tuyos también. Eso es el evangelio. Es que no es la cosa tan complicada. Que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado, pero que también resucitó, porque el evangelio no es un montón de, no es, ay, entonces el pastor, deme una lista de qué es el evangelio. No, es hablar de una persona que se llama Jesucristo. Jesucristo, eso es el evangelio. Es ir a decirle a la gente, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que murió en la cruz. Jesucristo es el que pagó el precio. Por tanto, arrepentíos y creed en Cristo. Eso es el evangelio y para eso necesitamos ¿qué? Obediencia. Una segunda cosa que necesitamos es misericordia. Misericordia. No vamos a ser capaces de ir a predicar si no tenemos un corazón lleno de misericordia. ¿Por qué Jesús se puso en ese plan? Porque un día miró a nosotros perdidos. Porque un día nos miró a nosotros como ovejas descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. Porque un día nos miró hundidos en el pecado y su corazón se llenó de misericordia y entonces dijo, he aquí, oh Dios, estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino ¿por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros, la merecía. Yo, Carlos Romero, no merecía la misericordia de Dios porque era su enemigo, porque era esclavo de pecado y de maldad, porque mis pensamientos eran de continuo solamente el mal, porque lo único que había en mí, como dice el profeta Isaías, era hinchazón y podrida llaga. Pero Él me miró para tener misericordia de mí. Una tercera cosa que necesitamos es el mensaje. Es el mensaje. El Señor le entregó el mensaje a los discípulos y ellos se fueron a predicar ese mensaje. Hay una historia que a mí me produce un poquito de risa en el Antiguo Testamento. Está en 2 Samuel, capítulo 18. Cuando yo no tengo mucho tiempo, pero si ustedes quieren la encuentran. ¿Qué es lo que pasa? Que el Absalón, el hijo del rey David, se puso en persecución contra David y sus siervos y entonces se trabó una batalla. Se trabó una batalla y entonces la Biblia enseña que aquel día Salomón iba en su caballo. Salomón era de una melena larga y entonces cuando iba entre un rastrojero pasó el caballo de largo y Salomón se quedó colgado. Absalón se quedó colgado entre un rastrojero. Y la Biblia enseña que vino Joab y asesinó a Absalón. Y luego, como si no hubiera quedado bien muerto, vinieron como otros 7 y también lo lancearon y ya quedó bien muerto el enemigo de David. Pero
El enemigo de David era su propio hijo. Ahora sigue una cosa muy maluca y es ir a llevarle la noticia a David. ¿Saben por qué era complicado? Porque David no estaba en persecución de la vida de Absalón. Incluso la instrucción que David dio fue: a él no le vayan a hacer daño. Pero había un hombre que ahí en esa historia, eso está en 2 Samuel 18, dice la Biblia que había un hombre que siempre llevaba las noticias y él estaba aficionado ese día por ir a llevar esa noticia. Yo quiero ir a llevar la noticia, y Joab le dice: hoy no llevarás tú la noticia, la llevará otro. Y entonces dice la Biblia que cogió a un etíope. ¿Saben que los etíopes históricamente son las personas más rápidas del mundo? Y tienen una resistencia brutal. A ese encargaron de ir a llevar la noticia, y ahí más creo que se llamaba el hombre, estaba tan aficionado a llevar la noticia que ese día corrió más que el etíope. Y cuando llegó donde el rey David: cuénteme qué pasó. No, señor, yo no tengo información. Yo vi como un alboroto y salí corriendo. ¿Para qué un siervo así, cierto? ¿Para qué un mensajero de esos? Cuando el Señor escogió a los 12, hay una frasecita que leímos en Marcos: los escogió para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Vamos a ir a predicar realmente cuando conozcamos a Jesús, cuando hayamos estado con Jesús, cuando hayamos tenido tiempo con Jesús. Tendrán nuestros labios de qué hablar de Jesús. Nuestros labios se llenarán de Jesús y tendremos suficiente mensaje para comunicarle a las personas de Jesús, porque hemos estado con Jesús. Pero no es salir a la carrera y desbocados a predicar y bueno, y ahorita no sé qué decir. ¿Quieres saber qué decir? Si estás con Jesús, tienes mucho para hablar de Jesús. Juan, el apóstol amado del Señor Jesús, escribe la primera carta de Juan y dice: lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Él dice: tengo una experiencia personal con Él y eso es lo que vengo a comunicar. La primera persona que me registra a mí de ir a predicar sobre un Jesucristo resucitado es María. María. Ella va al sepulcro muy de mañana y cuando no haya el cuerpo del Señor Jesús, le pregunta al vigilante, bueno, a esa persona allí: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde está. Y en esa se le aparece Jesús. ¿Y qué es lo que hace María? Fue a llevar las buenas noticias a los discípulos de que Jesús estaba vivo, de que Jesús había resucitado. ¿Por qué tenía ese mensaje? Porque madrugó a buscar a Jesús. Porque madrugó, la Biblia dice en Juan, muy de mañana, fue al sepulcro a ver a Jesús y lo pudo ver. Y luego tenía un mensaje para los discípulos. Sale corriendo: muchachos, el Señor Jesús ha resucitado. ¿Por qué tenía un mensaje? Porque tenía interés en estar con Jesús. Entonces lo que tenemos que tener primero es obediencia. Lo que tenemos que tener es misericordia. Y lo que tenemos que tener es el mensaje. El mensaje. Voy a terminar con algo más. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y el apóstol Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El contexto tiene
una situación ahí. Pablo le dice, cuídese de algunas personas que no están haciendo las cosas bien. Entre ellos tenemos a Himeneo y a Fileto. Ellos no están andando, se desviaron. Pero usted procure con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino que también hay utensilios de madera y también hay de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21. Segunda Timoteo 2, 21. Allí dice la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, así que si alguno se limpia de esas cosas que no son buenas, como las de Himeneo y Fileto, o las de muchos que andan por ahí desviando el evangelio, será un instrumento. ¿Quiere usted ser un instrumento? ¿Quiere usted ser un creyente al que Dios con libertad pueda usar? Aquí la Biblia dice, será un instrumento para honra. Hay cosas aquí que quiero señalar. Uno es para honra, el otro es santificado, el otro es útil al Señor y la cuarta es dispuesto. Permítanme aquí, para honra, para honra. Es de esos instrumentos que usted tiene en la casa y que usted quiere mostrarlos al que va. Usted va a la casa y usted quiere que como que ponerlo ahí, que lo vean. Cuando miramos al Señor Jesús, el Señor Jesús fue el enviado de Dios, pero aparte de eso, el Señor Jesucristo fue un instrumento para honra y para gloria del Señor. Porque cada vez que el Padre tuvo la oportunidad, expresó desde los cielos, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, Él me satisface, Él es mi orgullo. Quiere al Señor que usted tome la decisión de ser un instrumento del cual el Señor se glorifique. Pero otra cosa que necesitamos como instrumento es un instrumento santificado, un instrumento que esté limpio. ¿Alguna vez le ha pasado que usted en su casa, bueno, yo lo digo porque en mi casa pasa, bueno, digamos, para no avergonzar tanto, una vez, pues pasó una vez, que usted quiere servirse algo y va a la cocina y no hay ni un traste limpio? Eso no pasa sino en mi casa, tranquilos. Iba a coger la cuchara y, pero se toca ir a lavarla. No va a usarte el Señor si estás sucio. No va a usarte el Señor si estás corrompido. No va a usarte el Señor si no estás apto. Entonces, por más ganas que te den ahorita mismo de ir a predicar, es que salí tan animado del mensaje de Carlos que voy a ir a predicar. Si tienes cosas que están corrompiendo tu vida, primero tienes que limpiarlas. Isaías, un profeta, pero vea, de lo más querido del Antiguo Testamento, que cualquiera de nosotros diría, otro como él. Y cuando ve al Señor sobre un trono alto y sublime, el que dice, ay de mí, porque soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y he visto al Rey. Y entonces el Señor toma las tenazas del altar, con unas tenazas, unos carbones, los pone en los labios de Isaías y luego pronuncia las palabras, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías, ¿qué dice? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué podía decir esas palabras ahora? Porque era un instrumento limpio. Porque era un instrumento limpio. Pero también
un instrumento útil al Señor. Y sobre esa palabra quiero, hermanos, que analicemos o pensemos un poquito si yo soy un instrumento que estoy siendo útil al Señor. En mi casa hay un montón de cosas y nos toca hacer barridos, eso yo creo que pasa en toda parte, pero de esas cosas que usted y yo guardamos y se llevan años y años ahí y nosotros nunca le hemos encontrado el significado de por qué están ahí. Son instrumentos que tenemos inútiles. Bueno, de pronto eso también solamente pasa en mi casa. Es más, usted le pregunta a mi hijo, al papá de la casa, al jefe de la casa, ¿qué hacemos con eso? Déjelo ahí. Ahí no está estorbando. Yo soy así de esos. Pero resulta que sí. Cosas que no se la pasan ahí, nunca sirven para nada. Quiera el Señor que ninguno de los que están aquí califique dentro de ese grupo. De esos creyentes que lo único que han hecho es ocupar una silla durante 30, 20, 10 años, pero nunca son útiles para nada. Yo le pido al Señor que no me permita de ninguna forma estar en esa condición. Pero una última palabra es dispuesto, dispuesto. Ojalá el Señor permita que en esta mañana podamos decir: estoy dispuesto, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir con tu mensaje, yo quiero llevar tu palabra, yo quiero comunicar el evangelio. Id y predicad el evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo: predica el evangelio. ¿A cuánto? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué quiere decir eso? En el turno y en horas extras. Salomón lo dice de esas maneras, de esta manera. Salomón dice: echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo hallarás. Porque la palabra que yo he enviado no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, dice el Señor. Permita al Señor que haya en nuestros corazones el sentir de obedecer, de tener misericordia, el sentir de llevar el mensaje al que hemos sido comisionados por el que tiene la autoridad. El Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, hermanos.